La Segunda República. Este tema consiste de diversos apartados, como son la proclamación de la República, el gobierno provisional, el bienio reformista entre 1931 y 1933, el bienio conservador entre 1933 y 1935 y finalmente el Frente Popular entre febrero y julio del 1936, antes de que empezara la Guerra Civil. La caída de la monarquía de Alfonso XIII y la proclamación de la Segunda República. Tras la dimisión de Primo de Rivera el 28 de enero de 1930, el nuevo gobierno, presidido por el general Dámaso Berenguer, hombre de confianza de Alfonso XIII y uno de los principales responsables del desastre de Anual, pretendió la vuelta a la normalidad constitucional. Pero, para buena parte de la opinión pública, el comportamiento del rey durante la dictadura había significado una transgresión de su papel de moderador y la monarquía misma era cuestionada. Los republicanos, pese a su fraccionamiento, aparecían junto con los socialistas como la única fuerza realmente renovadora. En el Pacto de San Sebastián, en agosto de 1930, republicanos, socialistas y catalanistas de izquierda se pusieron de acuerdo para exigir la apertura de un proceso constituyente para instaurar un régimen republicano y reconocían el derecho de Cataluña a un estatuto de autonomía. Ante la negativa de Berenguer de conceder estas peticiones, los republicanos recurren a las conspiraciones. El 12 de diciembre de 1930, la insurrección de Jaca fue reprimida violentamente, con la ejecución de los capitanes Galán y García Hernández, y este fue un hecho que incrementó el desprestigio gubernamental y de la misma monarquía. Luego, el 15 de diciembre de 1930, hubo una ocupación del aeródromo de Cuatro Vientos, en Madrid. El nuevo gobierno, presidido por el almirante Aznar, que no José María Aznar, este vendría en el año 1996, aceptó convocar elecciones municipales para abril de 1931, las principales en 8 años, y por ello tendrían carácter plebiscito sobre el régimen monárquico. El triunfo republicano en las grandes ciudades significó la caída de la monarquía. La campaña electoral aglutinó a las fuerzas políticas en dos bandos distintos, los monárquicos y los republicanos. La derecha monárquica se presentó dividida, mientras que los firmantes del Pacto de San Sebastián se presentaban bajo el nombre de Conjunción Republicano-Socialista, que eran grupos republicanos, PSOE, Esquerra Republicana de Cataluña y la Orga Gallega. La Liga Catalana y el PNV quedaron al margen, mientras que la UGT apoyaba a la coalición y la CNT dejó libertad de voto a sus militantes. El día 13 de abril las multitudes empezaron a tomar la calle, mientras que el ejército y la Guardia Civil no intervinieron para restablecer el orden. Romanones, ministro de Estado, aconsejaba al rey salir del país. A primeras horas del 14 de abril, el Ayuntamiento de Eibar proclamó la República, y al mediodía, en Barcelona, Macià anunció la instauración de la República Catalana dentro de la Federación Ibérica. Al atardecer, el movimiento se había extendido a las ciudades de Sevilla, Valencia, Zaragoza y otras tantas. El rey Alfonso XIII salía hacia Cartagena camino del exilio, al mismo tiempo el Comité Revolucionario, integrado por los miembros del Pacto de San Sebastián, se constituían en gobierno provisional de la República sin derramamiento de sangre. Este primer republicano supuso una ruptura total de lo que había sucedido en España hasta el momento, y había una coalición formada por republicanos católicos de derechas, con Alcalá Zamora como presidente, por republicanos de centro-izquierda como Manuel Azaña y Marcelino Domingo, socialistas como Largo Caballero o Fernández de los Ríos, nacionalistas como Douler y gallegos como Quiroga. Esta coalición era mayoritariamente representativa de la pequeña burguesía y un sector de la clase obrera y obtuvo, al menos al principio, un amplio apoyo. Al margen de este entusiasmo quedaban los grandes propietarios, en buena parte pertenecientes a la vieja aristocracia, por otro lado la oligarquía financiera, parte del ejército y de la iglesia. La CNT tampoco mostró demasiado entusiasmo con esto que estaba aconteciendo. El periodo constituyente. El gobierno provisional se comprometió a convocar cortes constituyentes. En esos meses, Azaña, Largo Caballero y Marcelino Domingo redactaron los primeros decretos sobre el ejército, el campo y la cultura. Los primeros conflictos llegaron pronto. El 11 y 12 de mayo del 31 se produjo la quema de conventos en Madrid y otras ciudades, y ello impresionó a importantes sectores católicos. Si a ello sumamos el recorte de los privilegios de la Iglesia, tenemos las condiciones para que el episcopado pase a la oposición legal, apoyando al Grupo Nacional Acción Nacional CEDA desde 1933.
Las elecciones de junio de 1931 se celebraron con gran civismo, con una participación del 70%. La conjunción republicano-socialista obtuvo una victoria clara con 250 diputados sobre los radicales de Lerroux con 90 escaños y 80 las derechas. Las Cortes Constituyentes elaboraron una nueva constitución muy avanzada para su tiempo, de hecho podemos decir que era demasiado avanzada para su tiempo. La España de principios de siglo no estaba preparada para este tipo de cambios, y la reacción desencadenó el desastre de la República y la Guerra Civil. Pero no quiero entrar en detalles ahora, vamos a seguir. Los debates más polémicos de esta Constitución fueron los referidos a la cuestión religiosa y las autonomías. Fue aprobada finalmente el 9 de diciembre de 1931 con distintas bases. La primera, una Cámara única. La segunda, el sufragio universal se amplió a mujeres y soldados. Luego el Estado era integral y no federal, pero daba la oportunidad a las regiones para acceder a la autonomía, y a los catalanes, pues, le hicieron los ojos chiribitas. Se reconocían también los derechos individuales, y el gobierno podía expropiar bienes considerados de utilidad pública. Alcalá Zamora, derecha liberal republicana, fue elegido presidente de la República, y Azaña presidía el gobierno formado por republicanos, socialistas. Y bueno, ahora hablemos del bienio reformista. El nuevo gobierno va a afrontar una serie de reformas que pretenden la radical separación de la Iglesia y Estado, la modernización del ejército, la descentralización del Estado para satisfacer a los nacionalistas y la redistribución de la tierra, reformas que acabarán dividiendo el país en dos sectores muy enfrentados. Hablemos primero de la cuestión religiosa. La separación de Iglesia y Estado y la laicización de una sociedad de absoluta mayoría católica fueron objetivos prioritarios de los primeros gobiernos republicanos, a la vez que una fuente inacabable de conflictos. En la raíz de estos tenemos de un lado el anticlericalismo tradicional de gran parte de la pequeña burguesía, que esporádicamente se manifestaba en los sectores más marginados de la sociedad. Por otro lado, la actitud de gran parte del episcopado celoso de sus prerrogativas. La Iglesia tenía entonces 11.921 fincas rústicas y 7.828 urbanas. Suponía el 2% de los gastos del Estado y su influencia en la educación era indiscutible. Para modificar esta situación, sucesivos decretos disolvieron la Compañía de Jesús, confiscaron sus fincas, establecieron el matrimonio civil, el divorcio y la secularización de los cementerios. La Ley de Congregaciones de 1933 prohibía a la Iglesia y a las órdenes religiosas la enseñanza, el comercio y la industria, lo que provocó una pastoral colectiva que llamaba a la resistencia pacífica. Por otro lado, la modernización del ejército, que también era muy importante, ya que la reforma del ejército se debe a Azaña, que pretendía un régimen desmilitarizado, reduciendo la función de las Fuerzas Armadas a la defensa exterior. Para modernizarlo habría que reducir los mandos, el deterioro técnico, la burocracia y la división entre ejército metropolitano y colonial. El ejército colonial, desde la Guerra de Marruecos, era en cierta manera un instrumento en mano de sus jefes, los africanistas. Pero al fin y al cabo, estos se habían llevado una reputación bastante mala, porque a principios de siglo había muchos militares que simplemente no hacían nada. Y también hay que tener en cuenta el desastre de Annual. Pero luego llegó Primo de Rivera con el desembarco de Alucenas y se vinieron un poco arriba, pero la realidad es que el pueblo español ya los despreciaba. Por la Ley de Azaña de 1931 se permitía a los jefes oficiales que lo deseasen el retiro con el sueldo íntegro. Se acogieron 84 generales de 170 y 8.650 jefes de 14.000, más de la mitad, mucho más de la mitad. Posteriormente creó la Guardia de Asalto, con fuerza de orden público de fidelidad republicana, y se cerró la Academia General Militar de Zaragoza, dirigida por el general Francisco Franco, del que ya hablaremos en más detalle en futuros temas. Entonces, la derecha pretendió capitalizar el posible descontento que producían estos cambios y la oposición se puso de manifiesto mediante un golpe de Estado fracasado del general Sanjurjo en agosto de 1932 con la creación de la Unión Militar Española en 1933 como organización clandestina de militares de derechas, que ya veremos los problemas que causarían después.
Pero ahora vamos a hablar de la descentralización, la política autonomista. Las aspiraciones de autogobierno de Cataluña estaban recogidas en el Pacto de San Sebastián. El gobierno, sin embargo, nunca pretendió crear una organización política y administrativa de carácter federal, sino que querrá conjugar la aspiración particularista o la voluntad autonomista con los intereses o los fines permanentes de España dentro del Estado organizado por la República. En Cataluña, después de una negociación con el gobierno provisional, se había resuelto el problema originado por la proclamación de la República Catalana. La República quedaba anulada, pero se reconocía un gobierno autónomo que elaboraría un estatuto que sería aprobado en las Cortes. Es el proyecto de Estatuto de Núria, fue aprobado en referéndum con el 99% de votos, ni más ni menos. El 18 de agosto de 1931, el Estatuto de Núria fue presentado por Macià a las Cortes y, a pesar de afrontar la oposición de la derecha y las resistencias de los republicanos, al final fue aprobado con numerosos recortes en 1932. El gobierno catalán era la Generalitat y tenía tres instituciones. Por un lado, el Parlamento catalán, por otro, el presidente y por otro, el Consejo Ejecutivo, las consejerías. Se establecía el catalán y castellano como lenguas cooficiales para el Estado catalán, para la autonomía catalana. Y las competencias de la Generalitat involucraban a Hacienda, la economía, enseñanza, cultura, sanidad, transportes, comunicaciones y orden público, con los Mossos d'Esquadra, su policía local. Las competencias del gobierno central eran los asuntos exteriores, defensa y control de fronteras. Y por último, los conflictos entre el poder central y el autonómico se ocuparían de ellos el Tribunal de Garantías Constitucionales. La importancia del papel desarrollado en su elaboración por Esquerra Republicana de Cataluña quedó de manifiesto en las elecciones al Parlament de Cataluña, en las que Macià fue elegido como presidente de la Generalitat. Por otro lado, en el País Vasco, el PNV y los carlistas llegaron a un acuerdo en Estella en 1931, en el que se aprobó un proyecto de estatutos en que socialistas y republicanos consideraron muy reaccionario. Pero hay que recordar que, a pesar de todo, el País Vasco, hasta bien entrado el franquismo, era una de las comunidades autónomas más de derechas del país y, por descontado, más religiosas. En 1932, los ayuntamientos votaron un nuevo proyecto que fue aprobado en Vizcaya, Guipúzcoa, el 50% de Álava y rechazado en Navarra, ya que los carlistas se negaban totalmente a pactar con una república atea. Los carlistas decían Dios, patria, rey y fueros, pero Dios por encima de todo siempre. Entonces ellos no querían tener nada que ver con estos progres modernos que no querían a Dios, de hecho estaban quemando conventos. El proyecto entonces quedó paralizado y no fue aprobado por las Cortes hasta 1936, una vez comenzada la Guerra Civil. En Galicia, la guerra cortó con la aprobación de las Cortes de un proyecto de estatuto ratificado en cuestión de referéndum en junio de 1936, y ya veremos los problemas que hubo por allí. Vamos a hablar ahora de la cuestión agraria durante este gobierno. En la década de los 30, la importancia del sector primario era considerable. Con 23 millones de habitantes, 3,8 trabajaban en la agricultura, 2 millones eran obreros agrícolas, 750.000 arrendatarios y aparceros y 1 millón de pequeños y medianos propietarios. El latifundio entonces era muy importante, sobre todo en el sur de España, con el 1,8% de las fincas y el 44% de las tierras. Para encarar el problema agrario, ya el gobierno provisional promulgó una serie de decretos que trataban de proteger a los arrendatarios y a los campesinos sin tierra. El decreto de términos municipales, que con la prórroga automática de contratos de arrendamiento y la jornada de 8 horas. Pero el verdadero ensayo reformador vino de la elaboración de una ley de reforma agraria que fue aprobada por las Cortes en septiembre de 1932. El objetivo de la ley no fue una revolución agraria o una colectivización de la tierra, sino que sus objetivos fueron más moderados. La ley permitía expropiar sin indemnización solo las tierras de los grandes de España, mientras que las mal cultivadas, las arrendadas sistemáticamente, las que podían ser regadas y no lo eran, solo se podían expropiar con una indemnización previa.
Además, los problemas de ineficacia, burocratismo y el coste de las indemnizaciones contribuyeron al hecho de que su aplicación fuese todavía más limitada. Políticamente, la reforma agraria provocó la reunificación de la derecha y que muchos campesinos se alejaran definitivamente de la República. El descontento de campesino dio lugar a numerosos incidentes como Casas Viejas, Castilblanco o Arnedo. En Cataluña el problema se suscitó entre propietarios y arrendatarios, también llamados rabassaires. No sé si he pronunciado esto correctamente, si no ha sido así, por favor disculpadme. Y estos consiguieron que el Parlament mejorase los contratos de cultivos, sometido en parte al arcaico sistema de la rebasa morta. Esta ley será recurrida ya en 1934 por el gobierno de derechas y el Tribunal de Garantías la rechazó al considerar al Parlament incompetente para legislar en la materia. Se empieza a complicar las cosas. Hablemos ahora del bienio conservador entre el 19 de noviembre de 1933 y el 29 de diciembre de 1935. Alcalá Zamora nombró a Lerroux jefe de gobierno compuesto solo por radicales con el apoyo de los monárquicos y de la Ceda. Pronto comenzó la liquidización de la obra hecha en el bienio anterior. Así se paralizó la reforma agraria, anulándose la expropiación de tierras a los grandes de España, los decretos de asentamientos, las leyes de salarios y se propuso también la amnistía con los sublevados de Sanjurjo en 1932. El gobierno también se enemistó con el gobierno de Cataluña y, por otro lado, también teníamos al nacionalismo vasco, que hasta entonces había sido muy conservador, pero se alió con la izquierda en la oposición por el rechazo al estatuto. Mientras tanto, el paro aumentaba, con 446.000 parados en 1932 y 700.000 parados en 1934. La influencia de la Ceda en el gobierno radical de Lerroux y el carácter fascistizante del grupo de Gil Robles condujo al PSOE, bajo la inspiración de Largo Caballero, a plantear la vía insurreccional como única respuesta al avance de la derecha. La situación terminó de estallar cuando Gil Robles impuso la entrada en el gobierno de 3 miembros de la Ceda el 4 de octubre de 1934. Así llegamos a la Revolución de Octubre de 1934 con Asturias y Cataluña. La llegada de miembros de la Ceda, como hemos dicho, fue interpretada como una apertura al fascismo. Por lo tanto, la reacción no se hizo esperar. Al día siguiente de la formación del nuevo gobierno por iniciativa ugetista y sin la participación de la CNT, se produjeron huelgas generales en las grandes ciudades que fracasaron por falta de coordinación y por la respuesta contundente del gobierno. A pesar de esto, en Cataluña y Asturias los acontecimientos alcanzaron especial importancia. En Cataluña, el PSOE, la UGT, la Unión Republicana de Rebassaires y otras organizaciones obreras intentaron hacer efectiva la huelga general con el visto bueno de la Generalitat. Pero sin el apoyo de las masas anarcosindicalistas, las posibilidades de resistencia eran mínimas. Lluís Companys, presidente de la Generalitat, entre la alternativa de colaborar con el gobierno conservador de Madrid, optó por encabezar la insurrección y proclamó el 6 de octubre el Estat català, dentro de la República Federal Española. Las tropas del general Batet en 24 horas controlaron la situación. Todo el gobierno de la Generalitat detenido y también Azaña, que casualmente estaba en Barcelona. En Madrid eran detenidos Largo Caballero y otros miembros del comité de huelga. En Asturias el movimiento obrero duró todavía muchos días y creándose una situación auténticamente revolucionaria. Anarquistas, comunistas y socialistas, unidos en la Alianza Obrera, ocuparon la cuenca minera y se hicieron con armas de los cuarteles y fábricas y explosivos de las minas. 8.000 obreros mineros ocuparon Asturias y proclamaron la revolución socialista de los consejos obreros, estableciendo una estricta organización revolucionaria militar y económica. El movimiento fue aplastado con dura resistencia por el ejército el 17 de octubre. Todo esto trajo consecuencias que van a jugar un importante rol en el futuro. Por un lado, en 1934 fue un preludio de la guerra civil, la brutalidad del ejército de África, el liderazgo de Franco y el ensayo de la revolución obrera. Por otro lado, 1.000 mineros muertos, unos 2.000 heridos y 300 soldados o guardias muertos. La influencia de la Ceda en el gobierno aumentó.
Gil Robles, ministro de la Guerra, Franco, jefe del Estado Mayor, suspensión del régimen autonómico de Cataluña, devolución de las propiedades expropiadas a los jesuitas y, en general, una derechización que tuvo mucha presencia durante este periodo en la historia de España. El enfrentamiento entre radicales y cedistas sobre las penas de muerte y el cumplimiento de las condenas también fue muy importante y un desencadenante de la futura guerra que nos viene. Con todo, fueron los casos de corrupción que salpicaron a Lerroux y sus seguidores lo que rompió la alianza radical cedista. En estas condiciones, en diciembre de 1935, Alcalá Zamora decidió convocar elecciones para febrero de 1936. Y así llegamos al último apartado del tema, el Frente Popular. Durante la década de los 30 se fue consolidando en Europa una política de unión de las fuerzas liberales y de izquierdas para contrarrestar un fascismo cada vez más amenazante. Estos frentes amplios recibieron el nombre de Frentes Populares. Para las elecciones de febrero del 36 se formó un Frente Popular con republicanos, socialistas y comunistas. El programa del Frente Popular era más que nada reformista, no se incluían nacionalizaciones y se podía resumir en una amnistía para los presos y represaliados y una reforma de la legislación social y de la enseñanza. La derecha comenzó la campaña desunida, pero pronto vieron la necesidad de formar alianzas y en algunos lugares los monárquicos, alfonsinos y carlistas, se presentaron con la CEDA, agrarios y otros, formando el Frente Nacional que no tuvo carácter general. La Falange Española presentó candidaturas propias. A ver, las elecciones de 1936, en febrero, ¿qué sucedió aquí? Los resultados electorales prefiguran las dos Españas que lucharán en la guerra. Por un lado, el Frente Popular, a pesar de que tiene el triunfo ajustado en votos, consigue una cómoda victoria parlamentaria. Las derechas tienen buenos resultados en las dos Castillas, Navarra, como siempre, superconservadora, y Aragón. Por su parte, la izquierda obtendrá la mayoría de las grandes ciudades en las provincias costeras y en los territorios con sentimientos nacionalistas. El nuevo gobierno estaba formado por los republicanos de izquierdas, la Izquierda Republicana y la Unión Republicana, tal como estaba previsto en el programa del Frente Popular. Los socialistas quedaron fuera, dejando el gobierno en manos de unos partidos que habían obtenido un respaldo relativamente pequeño. El gobierno pasará a estar presidido por Casares Quiroga hasta el día 19 de julio, mientras que Manuel Azaña será nombrado presidente de la República en sustitución de Niceto Alcalá Zamora, sustitución polémica que hará más débil todavía al gobierno, pues Casares Quiroga no tenía la personalidad de Manuel Azaña. Me imagino que estáis nerviosos y sabéis lo que viene ahora, el camino hacia la guerra civil. El nuevo gobierno reinició las reformas del primer bienio republicano, sobre todo la reforma agraria. La impaciencia de los campesinos les llevaba a llevar a cabo ocupaciones de tierras que luego el ministerio se veía obligado a legalizar. Por su parte, la CNT planteó la jornada de 36 horas y la expropiación de las fincas de más de 50 hectáreas. Todo ello provocó cierres patronales, huidas de capitales y recrudecimiento del terrorismo tanto de la extrema derecha como de los grupos de izquierda, que no vamos a olvidarnos que tanto unos como otros se estaban odiando y estaban haciendo daño al español medio. En estas circunstancias parecía claro que estaba próximo un alzamiento de los militares contra el gobierno, que a su vez reaccionó trasladando al general Mola a Navarra y a Franco a Canarias, medidas que demuestran la debilidad del gobierno, que por otra parte teme también un estallido revolucionario. Su alternativa era enviar a todos los generales más reaccionarios, más afines a dar un golpe de estado a distintas partes de España. Eso funcionó, pero que muy bien, así que la guerra estaba a punto de llegar ya. Y a la noche de las elecciones, Franco había propuesto a Gil Robles la declaración del estado de guerra, sin que ello fuese aceptado por el Ministerio de Guerra. En marzo, un grupo de generales, Mola, Saliquet y Varela, a los que en el último momento se uniría Franco, así, era muy listo Franco siempre iba a donde más le convenía y luego se quitaba de en medio a todo el mundo de golpe y porrazo. Y acordaron un alzamiento que restableciese el orden, la dirección del cual recayó sobre el general Mola. En la elección de la fecha tendrá mucho que ver el asesinato de Calvo Sotelo por un grupo de guardias de asalto.
Así, la noche del 17 de julio se insurreccionaba la guarnición de Marruecos, iniciándose un golpe de Estado que, al fracasar en muchas zonas de España, se transformará en una larga y dolorosa guerra civil que duraría desde 1936 a 1939 y causaría muchísimo dolor en el seno de muchísimas familias españolas, en la que no hubo ganadores, solamente hubo perdedores.